Sin rodeos, me llamo Mark. ¿Veis a toda esta gente? Yo soy uno de ellos, uno más entre la multitud. ¿Dónde irán? La gente siempre tiene un sitio donde ir. Yo hoy, por ejemplo, voy directo a uno de los momentos más importantes de mi vida. Va a declararse. Bueno, declararse. Suena tan antiguo. Bueno, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Y no camines tan deprisa. Raúl se pone pesado cuando ando paso ligero. Tuve un ataque al corazón hace un año aproximadamente, pero eso ya pasó, ahora estoy bien. Este no es mi principal problema ahora mismo. Cierto, pero lo irónico es que su principal problema ahora también tiene que ver con una especie de ataque al corazón. Uno provocado por una mujer. Es una forma de verlo, ¿no? No me enamoré instantáneamente de Lucía. Tardé unos días en darme cuenta. Ella es tan natural. La fui calando poco a poco. Se introdujo en mi cerebro así, sin más. Nunca antes me había pasado. Ella es dulce, pero envuelta en un halo de tristeza. Pero es que sus ojos son una trampa en la que caes una y otra vez. Sé que ella tampoco se fijó en mí de inmediato. Hola, 2.20. Sí. 9.50. ¿Perdona? 9.50. Sí. Se te va a caer. ¿Qué dices? ¿Y que se te va a caer el café? ¿Quieres hacer el favor de caminar más despacio? ¿Les parece a ustedes la actitud de alguien con problemas de corazón? Tengo prisa, siempre me pasa cuando tomo una decisión y esta no es una decisión cualquiera. ¿Sabes cuántas veces llevamos ya intentando la misma historia? Oigan, seamos francos. ¿Cuántos de ustedes creen que declararse es algo fácil? No sé, uno no se pone enfrente de alguien y le suelta ahí a pecho descubierto que está enamorado, ¿no? Eso es, no sé, es que es difícil de narices. Señoras y señores, la cosa funciona así. Llevamos haciendo esto las últimas 7 semanas, una vez por semana. Me llama, me dice, Raúl, hoy es el día. Le digo, viene a por ella. Él dice, no, si no vienes tú, no le digo. Bueno, ya lo han pillado, Raúl, ya lo han pillado. Me ha faltado el valor, es cierto, ¿no? No sé, digamos, miedo al fracaso me ha frenado siempre en el último momento. No sé, ¿tanto te cuesta entenderlo? No, me das valor, me hace sentir menos inseguro. Eso es lo que querías oír, ¿no? Estás histérico. Marc, ¿estás bien? Sí, es un poco de ansiedad. Como tú no sabes lo que es esto. Va, hombre, no me asustes. Oye, sí pasamos, tío, es que me siento un poco imbécil. Pero, Marc, siempre has sido un imbécil. Te declares o yo no, quiero que sepas que nada va a cambiar ese hecho. Eres imbécil y punto. Vale, ya está. O sea, basta de tonterías. O sea, de verdad, son las 3:30. Hoy a las 3:45 le diré a Lucía todo lo que necesito decirle. Le diré que la amo. Así se habla, cogemos un taxi. No, necesito caminar. Si voy en taxi pensaré demasiado y me puedo arrepentir. De verdad, Laura. A veces pienso que lo que le gusta es engañarse a sí mismo. La verá, tartamudeará, le sudarán las manos, suele ser así. Me preocupa. Además, Lucía, dile la verdad, tú no le amas. ¿Y tú qué sabes? Pues no lo sé, lo intuyo. Ah, lo intuyes. No le hagas daño. Marc es un buen tipo, ¿me oyes? Yo nunca le haría daño. Entonces, ¿qué vas a decirle? ¿Qué le dirás cuando se declare en unos 15 minutos? No lo sé. ¿Viene a declararse? Raúl, ¿qué haces, tío? ¿Vienes o qué? Voy, ya voy. Hola, yo soy... Bueno, ya sabéis quién soy. Soy Lucía. Hubo un tiempo en el que me hubiera gustado todo este asunto. Me refiero a las cuestiones del amor. Hubiera tenido 2 problemas en lugar de 3. Estuve casada. Una mala experiencia, dejemos ese asunto. Lo cierto es que no sabría a quién elegir. Me atraen 2 hombres muy distintos. Mi problema número 3 se llama Marc. Y es un ser maravilloso. Ya lo habéis conocido, pero no sabéis lo fantástico que es. Marc tiene un don. Transmite felicidad. Es un ser especial. Tiene una enfermedad cardiovascular hereditaria que podría provocarle un ataque al corazón. Dios mío, qué valiente es. Ahora se ha prestado voluntario para un nuevo fármaco experimental que puede mejorar su vida. El CV270. Marc es vital. Me da fuerza. Mi relación con mi exmarido era tóxica, llena de reproches y bajezas. Odié al mundo durante mucho tiempo. Pero a Marc, a él no pude odiarle. ¿Quién podría? Perdona, ¿cuánto? 9.50, pero de verdad da igual. No lo dejo, no. No, de verdad. No, que yo tengo No, de verdad da que igual. ¡Basta! ¿Qué está pasando? No, perdona,
no, si se No me lo has pasa dicho. nada. No. No te preocupes. Es que lo controlaba, de Ya, verdad, ya No, te lo he que visto. pasa ha sido buscar la cartera. No, la sensación de que... No te preocupes. Y me atrapó. Conecté con su felicidad. Me sacó de las tinieblas. Fue en un instante. Y a partir de ese día venía a menudo a verme. Y cuanto más le conocía, más feliz me sentía. Me habló mucho de su vida, de su problema. Ahora trabaja para unos laboratorios recogiendo algas. Y lo hace porque sabe que algún día estas algas curarán su enfermedad. No debería hacer submarinismo, pero Mark no sabría vivir siempre en la superficie. Mi problema número 2 se llama Javier. Y es un hombre muy distinto a Mark. Es tranquilo, ordenado, metódico. Es algo arisco. Y es un hombre maravilloso. Es científico, un gran científico. A primera vista no lo parece, no sé por qué. Trabaja día y noche para crear un fármaco. El mismo fármaco que están probando con Mark. El CV270. No, no sé. Este es simpático. Javier está divorciado como yo. No fue un divorcio feliz. Cuando le conocí aquí en la cafetería, le vi tan desamparado. Sé reconocer a los de mi especie en cuanto les veo. Javier no se esfuerza por gustar. Por eso me gusta. Es un hombre idealista. Él cree en un mundo mejor. Supongo que trabaja tan duro en mejorarlo porque en el fondo no le gusta el mundo en el que vive. Cuéntame quién eres. Soy científico. No, eso ya lo sé. Quiero saber quién eres. ¿Sabes? Tengo una obsesión absurda. Odio ver los cristales sucios. Necesito limpiarlos. Me ocurre desde niño. Cuando veo un cristal sucio, lo dejo todo y lo limpio. Personalidad compulsiva. Interesante. Yo veo el mundo así, Lucía. Un gran cristal sucio lleno de residuos. ¿Y? Y llevo toda la vida limpiando ese cristal una y otra vez. ¿Cómo? Pues trabajo en un nuevo medicamento que pueda diluirse orgánicamente y no deje residuos. Una obsesión como cualquier otra. Como la del cristal. Exacto, como la del cristal. Entendéis por qué es un problema. He hablado con él muchas veces. Y cuando rompes su coraza te das cuenta de que es un hombre muy interesante. En otro tiempo hubiera sufrido con esta situación, pero mi problema número 1 es mucho más importante que mi problema número 2 y número 3. ¿Por qué no puedo parar de mirarla? No puedo sencillamente porque la amo. Ustedes no saben nada de ella. Tal vez solo lo que les haya contado sobre su divorcio. Sí, bueno, pero eso no es suficiente. Mírenla, observen. Todo el mundo pidiéndole cosas. Así es su vida. Ella les escucha, pero su cabeza no está aquí. No. Su cabeza está en otra parte.
Su hija sufre un glaucoma pseudoexfoliativo. ¿Que de qué les estoy hablando? Pues de un glaucoma muy agresivo. Podría quedar ciega. La han operado, todo ha ido bien, pero debe estar aislada del exterior en una zona restringida para evitar infecciones. Lucía no puede quedarse a dormir con ella, pero Lola necesita la presencia de su madre para quedarse dormida. Y ella lo sabe. Así que ha llegado a un acuerdo con una mujer de la limpieza que tiene acceso a esa zona. Un dato. Esa mujer es madre de 2 hijos. Le ha conseguido un pase especial. El problema es que hay que fichar. Y Lucía tiene que limpiar todos los pasillos del hospital antes de llegar a la zona restringida donde está su hija. Estoy aquí, mi vida. Estoy aquí. Llevo días dándole vueltas. No puedo esperar más. Hoy le diré lo que siento. ¿Pero qué le digo? ¿Y si me rechaza? No, no seas cobarde. Sabes que te mira de un modo especial. Siempre se nos enfría el café cuando estamos juntos. Venga, ¿a qué esperas? Hoy es el día. Lucía, quiero hablar contigo. Claro, dime. Lucía, yo... no me interrumpas, ¿vale? ¿Y si viene un cliente? ¿Eh? Si viene un cliente, bueno, mira, yo soy un cliente. Yo, mira, me pones unas aceitunas. Nunca había llegado tan lejos. Era como una locomotora. Nadie hubiera podido frenarle. Pero aquel día estaba claro que iba a cumplir su promesa. A veces la vida te pone en situaciones inesperadas. Os juro que yo no podía imaginar lo que estáis a punto de ver. Tú ya sabes que yo no vengo aquí por el café, ¿verdad? ¿No? Ni siquiera cuando lo hago yo. Especialmente cuando lo haces tú. Ay, estoy nerviosa, no sé por qué. Yo creo que sí que lo sabes, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, ahora mismo voy. Vale. ¿Todo bien? Sí. Bueno, no sé. Es el doctor que quiere verme. Pero espérame, ¿vale? No, otro bueno, día. Lo No. sé. Sí. Lo siento, Marc. No, ¿quieres que te acompañe? No, hasta luego. No te... Ibas muy bien. Voy a enfriarme. Es que no seré capaz de decírselo. No, tío, no te vengas abajo. Joder, qué situación también, ¿eh? Con lo bien que iba, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Iba bien o no? Sí, que sí. Joder, es que de verdad, ¿eh? ¿A quién se le ocurre venir a declararse aquí? Es que soy un imbécil, tío. Soy un imbécil. Pues ya veo que ambos sabemos lo que somos. ¿Perdona, cómo dices? Disculpa, pero es que he visto y he oído toda esa escena y... Pero es que lo lamento, no era mi intención. Es que amo profundamente a esa mujer. Lucía. ¿Hablas de Lucía? Estoy desconcertado, ¿no? ¿Tú estás desconcertado? ¿Estás seguro que ahora mismo en eso no me ganas? ¿Queréis que me vaya? No, quieto aquí. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues está bien claro, ¿no? Los dos amamos a la misma mujer y los dos hemos decidido declararnos el mismo día y a la misma hora. Ironías de la vida. Lucía nunca me ha hablado de ti. Bueno, ni a mí de ti. ¿Debería haberlo hecho? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No sé qué quieres. ¿Qué? ¿Batirse en duelo? No sé, ¿qué quieres? ¿Qué? No lo sé.
No lo sé, pero se me ha desmoronado todo. Yo llevo semanas intentando decirle a Lucía lo que siento. En eso tampoco le ganas, créeme. Bueno, pues no sé cómo lo ves, pero creo que debemos tomar una decisión, ¿no? Y tomaron una decisión. Vaya, sí la tomaron. Ambos se abrieron el canal y explicaron con claridad por qué amaban a Lucía. Los dos se interesaron mucho por la experiencia del otro, incluso le encontraron el lado divertido al asunto. Escuchen, si alguna vez se encuentran en una situación similar, y ojalá eso no ocurra, les aconsejo que presten atención a lo que sigue. Por favor, tomen nota. A ver, ambos sabemos que debemos renunciar a ella. No sé, yo esto no lo tengo muy claro, pero... No te estoy pidiendo que renuncies a ella para siempre. Es solo que ahora no es el momento. Si hoy solo se hubiera declarado uno de los dos, seguramente no habría resultado tan embarazoso para ella. Tal vez nos hubiera aceptado o tal vez nos hubiera rechazado. Pero los dos el mismo día. Pero vamos a ver, o sea, si renunciamos, digamos, deportivamente para que Lucía tenga su espacio, ¿cuánto sabremos que podremos retomar esta delicada situación? Bien, su hija Lola se recuperará pronto. Lo sé porque tengo amigos en ese hospital y todos coinciden en el mismo diagnóstico. Eso se lo he dicho varias veces a Lucía para intentar tranquilizarla, pero ella... No, yo lo entiendo, yo no quiero perjudicarla ni ser un dolor de cabeza. Yo entiendo que ella ha de centrarse en su hija. Bien, pues si te parece, dejamos pasar el tiempo. Y cuando Lucía esté bien, retomamos esta delicada situación, como tú la llamas. Y entonces te aseguro que iré a por todas. No pensaré en ti ni un segundo. ¿Aceptas? Ya te estoy empezando a olvidar. Un pacto entre caballeros. En los tiempos que corren no es fácil de ver cosas así. No he dejado de pensar todo este tiempo lo paradójico que resulta esta situación. ¿Os dais cuenta? Javier está trabajando en un medicamento experimental que mantiene con vida a su adversario. Ironías de la vida. Y el tiempo pasó y Lola se recuperó. Lucía volvió a sonreír y la veda se abrió. ¿Cómo os lo podría explicar? Fue una hermosa competición llena de amor por Lucía. Ella se fue enredando en una maraña de sentimientos hasta que por fin, un día, supo a quién de los dos amaba de una forma más profunda. No hubo lágrimas, ni tampoco rencores, porque los dos sabían que ella iba a estar en buenas manos. Y eso le llamo amor verdadero. ¿Y vosotros? Claro. Ahora querréis saber a quién de los dos eligió, ¿verdad?
Día 53 de confinamiento. Esto no estaba en el guión. Han pasado muchas cosas desde el pacto. Llevamos 53 días de confinamiento. Mark no está bien. No está llevando esto nada bien. Se sube por las paredes. Lucía dio positivo en COVID-19. Desde que se enteró ya hace una semana, solo piensa en la forma de ir a verla. Mark está en el grupo de riesgo, señores. ¿Y saben lo que quiero hacer? Raúl, tío, haría lo mismo, por No, favor. Mark, ella no haría lo mismo porque ella es sensata, apasionada, pero sensata. Y pensaría en su hija, en Lola, y pensaría en los sanitarios, y pensaría en ti o en Javier, que por cierto, es mucho más sensato que tú. ¿Por qué has dicho esto? ¿Qué te ha dicho algo de Javier o qué? ¿Se han enrollado, no? ¿Sí o no? Pues ese Javier ha roto el pacto, lo sabía. ¿Pero qué dices? No, ¿qué dices? Javier está currando como un loco en el laboratorio 20 horas al día buscando un tratamiento. Lucía está en la UCI. ¿Cuándo se han enrollado? En la ambulancia de camino al hospital está en la UCI y no podemos ir a verla. Bueno, no podemos excepto Mark, que se cree que sí que puede. Por favor, ¿puede alguien ayudarme y hacerle entender que si se infecta puede... ¿Puedes ayudarme con esto, Raúl, por favor? Que me ahogo, hostia, tío, que no lo ves, que me ahogo y doy al cante con esto aparte. Es que he de parecer un enfermero, tío. Un enfermero, un enfermo, es lo que parece. No, mírale, está muy delgado, ¿no? Es que no come, no habla, está como enajenado. Bueno, a ver, vamos a ver, señores, a ver, que estoy genial, que ya me ven que estoy genial, ¿eh? Aquí el problema es que no cocinamos bien, dilo todo, Raúl, dilo todo. El problema es que no sabemos cocinar. Y 53 días, señores, 53 días comiendo quinoa, ¿eh? Que bueno, que Raúl es vegetariano, yo lo entiendo, te apoyo, ¿sí o no? ¿Te apoyo o no? Yo le apoyo, pero soy carnívoro, hostia, una hamburguesa, una merluza, dame algo, tío, coño, dame ¡Hostia, algo. no despistes! Tienes que entender que si vas a un hospital... No vas a está ser- en el hospital, Raúl, no está en el hospital. Bueno, en el recinto ferial también puedes contagiarte, hostia. Es que no lo entiendo, no has querido salir ni un solo día a comprar el pan. Porque tenía miedo, Raúl, tenía miedo, Bueno, y tío. no entiendo cómo ahora pasas de todo. O sea, has pasado de no salir y estar mirando documentales de ballenas todo el día a infiltrarte en una UCI. ¿Puedes ayudarme con esto, Raúl, por favor? Con esto me puedes No ayudar? quiero, eres un irresponsable. ¿De dónde has sacado el gorro y todo esto, los guantes en la mascarilla? El del segundo tercera, que es enfermero, y bueno, le he contado una milonga, es buen tío, ¿eh? Este sí que va cansado, ¿has visto las ojeras que lleva? El otro día me dijo que se quedó dormido de pie en el ascensor. O sea, ¿tú sabes lo cansada que debe ir una persona para quedarse dormida de pie en un ascensor, tío? Raúl, va, tío, dame un abrazo. Un abrazo. ¿Sí, que me voy? No quiero. No quieres porque has perdido la costumbre. No es verdad. No pasa nada, Raúl, Raúl, escúchame una cosa. Raúl, te quiero, tío, ¿vale? Raúl, te quiero. Eres mi mejor amigo y te quiero, ¿vale? Me voy. Marc, ¿Qué? no vayas. Joder, ¿tanto te cuesta entender que la amo? Necesito verla, tío, saber que está bien, que sepa que hay gente que la quiere. No le diré nada, se lo diré todo con la mirada, Raúl, con la mirada, con los ojos. Y luego volveré, te lo prometo, volveré. Si es que no he muerto de asfixia con la mierda esta. ¡Marc! ¡Eh! ¡No, Marc! Escucha, espera. No. Déjame, tío, déjame. No te puedo dejar. Escúchame. Tienes un pacto con Javier. ¿Qué te hace Javier en No, paz, tío? sí, escúchame, voy a llamarlo. Déjame en paz. No, escucha. ¡Hostia, mierda! Javier. Joder, se ha ido. Mierda. No, perdona, Javier. Soy Raúl. Es que no he podido frenarle, he ido a verla. No, que ya sé que es una locura, ya sé que... Por favor, ¿puedes ayudarme, por favor?